sí? Ah, genial. Bueno, como decía recién Brian, que nos hablaba del rol de los indexers cumplen un papel muy importante dentro del protocolo de graph porque es, bueno, son los que corren los nodos, pero la verdad que no todos los participantes del ecosistema de graph son tan técnicos. Ahora voy a hablar muy brevemente, les prometo que va a ser breve, del rol de los delegadores, cómo delegar GRT y cómo seleccionar un buen indexador. Bueno, una de las formas de participar en el ecosistema de Graph es delegando los tokens GRT. Este es uno de los roles que no requieren demasiado conocimiento técnico, que tiene un riesgo bajo o moderado dentro de todo. Cuando los tenedores de tokens delegan GRT en un indexer, o sea, los indexadores tienen un interés en atraer delegadores porque cuanto más GRT tienen en stake, más cantidad de consultas y de queries pueden recibir. Entonces, lo que ellos van a hacer es compartir parte de los rewards que ellos reciben con los delegadores. Los indexers tienen dos tipos de ganancias. Una son los query fees, que son las tarifas de consulta, y la otra es la inflación del token GRT, que también se reparte entre los indexadores. Esta es la web cuando ustedes se conectan al Graph Explorer. Acá les voy a señalar, bueno, lo primero que tienen que hacer es conectar la wallet y acá van a ver la lista de indexer y van a ver características, ¿no? Distintos parámetros que los van a ayudar a seleccionar un indexador. La verdad que delegar es muy sencillo, pero no es solamente ver quizás el número que figura acá. Bueno, cuando nosotros hacemos clic en un indexer en particular, por ejemplo, voy a seleccionar el primero, que es justamente Protofire. Al abrirlo, ¿no? La web nos va a mostrar más información. Podemos ver cuánta cantidad tiene delegada, podemos ver cuánto tiene en stake, cuántas query fees generó a lo largo del tiempo y un montón de información que nos puede abrumar un poco. Pero bueno, el paso para delegar es acá, conectando la wallet y haciendo clic en delegar. Pueden conectarse desde MetaMask, Wallet Connect, diferentes tipos de billeteras. Y esta parte es muy importante porque acá van a tener parámetros de delegación, que esto es donde ustedes tienen que poner el foco y tienen que prestar atención. Por ejemplo, bueno, como nos contaba recién Brian, está el query fee cut, que es la cantidad, o sea, el corte, digamos, la proporción de las query fees que el indexer toma para sí, lo mismo, bueno, este parámetro que está ahí abajo, query fee cut y indexing reward cut. Y después tenemos call down remaining, que es cuánta cantidad de días tiene el indexador para realizar cambios justamente en los parámetros. Acá vemos que dice 0 días, es decir, que este indexer en cualquier, o sea, a partir de ahora podría realizar cambios en esos parámetros. ¿Por qué esto es importante? Porque a nosotros no nos conviene un indexador, digamos que tenemos que tener como certeza de nuestra delegación. El principal riesgo que tenemos al delegar es el costo de oportunidad. Delegar en un indexer y que de repente no esté activo y no esté generando tarifas de consulta. Bueno, antes de eso quería decirles, el Effective Reward Cut es el parámetro que nosotros podemos comparar entre indexadores, porque tiene en cuenta el pool de los delegadores, es decir, cuánto de la cantidad de GRT que generan los la cantidad de rewards que generan los GRT en delegación es lo que el indexer va a tomar para sí. Entonces yo quiero que ese número sea lo menor posible, ese número que está ahí, 5.25%, quiero que sea lo menor posible para tener un APR más alto. Pero el APR, o la ganancia anual, digamos, es un dato cuantitativo, pero también hay parámetros que son cualitativos, como por ejemplo, la reputación del indexer, el nivel de actividad del indexer, que sea un indexer que no realice cambios muy frecuentes en los parámetros. Muchas veces pasa, por ejemplo, cuando ustedes, si volvemos a la parte, bueno, a la parte de atrás, ay, se trabó, ya falló la tecnología. Sí. No. No. Quería ir a la parte anterior. Una antes. Bueno, muchas veces pasa que algunos indexadores empiezan con un APR muy alto al principio y esto lo hacen para atraer delegadores, pero después de un tiempo cambian muy rápidamente los parámetros. Entonces nosotros pensábamos que íbamos a tener determinado APR y pasa el tiempo y termina siendo mucho menor. Por eso les decía que la parte... Avanza un poquito más.
la parte cuantitativa no es solamente lo que tengo que mirar, sino también los factores cualitativos. Vamos a la última, cómo seleccionar un indexador. Entonces, primero vamos a ver el APR, porque obviamente es un factor importante, es cuánto rendimiento nos generan al final de cuentas los GRT agregados. Y después, bueno, la reputación del indexer. Si ustedes, bueno, como les dije, The Graph es una comunidad muy activa. Si ustedes están, por ejemplo, en el Discord, chequear que el indexador sea conocido entre la comunidad, que tenga una reputación construida, que sea activo y que no haga cambios repentinos en los parámetros, porque eso justamente va a afectar al costo que tenemos por delegar. Y los riesgos de la delegación básicamente tienen que ver primero con el gas que se paga en Ether, digamos. Después tenemos parámetros como, por ejemplo, el riesgo de, por ejemplo, también hay un impuesto que se paga cuando delegamos, que es el impuesto a la delegación. Tenemos que tener en cuenta eso, pero por sobre todo el costo de oportunidad de delegar en un indexador y que de repente, no sé, no esté activo, no esté generando consultas y al final del periodo no nos vaya a generar reward, básicamente. Y después el último, también cerrando, es una vez que nosotros realizamos el unstake de los tokens, tenemos que tener en cuenta un periodo de 28 días, que es un periodo de bloqueo, por una cuestión más que nada técnica. Tener en cuenta esos 28 días y no es que automáticamente tenemos disponibilidad de los tokens, sino que está ese tiempo de espera. Eso es un poco, muy resumidamente, cómo es la cuestión de la delegación. No sé si hay alguna pregunta. Hay una pregunta. ¿El periodo se deculta siempre son 28 días? Sí, 28 días, 28 épocas y una época es 24 horas. Por eso no varía por ningún delegado. No. Si no varía el periodo. Claro, es. Claro, sí, sí. Bueno. ¿Hay algún límite para ser, ¿cómo se dice? Delegador. No hay un límite, pero si uno delega una pequeña cantidad de tokens, muy pequeña, y tenés que tener en cuenta el impuesto, el gas que voy a estar pagando, entonces no va a ser rentable. Hay algunos costos administrativos, si se quiere, para poder... No, el gas que vas a pagar y el impuesto a la delegación. Dos preguntas. ¿Hay un límite para delegar el tiempo mínimo? ¿Podés salirte antes del periodo o es por periodo? No, en realidad no hay un límite de tiempo. Puedes delegar cuando querés y después cuando cancelás la delegación tenés que esperar el periodo de bloqueo de los tokens. Son 28 días, si yo lo quise sacar a los 15, espero los 28 igual. Y la segunda es como indexador, no sé si va a Sí. ¿Hay un límite máximo? Claro, según la capacidad del indexer. No todos los indexers tienen el mismo tamaño. Están los pequeños, los medianos, los grandes. Cuando vos entras a la web, uno de los parámetros justamente es la capacidad de delegación que tiene y cuánto GRT puede seguir aceptando como indexador. Ahí mismo. Gracias. Bueno. Ahí no, el diablo. Una consulta, teniendo en cuenta que Graph quiere migrar a Arbitrum, ¿va a migrar toda la actividad, incluso la delegación, o la delegación va a seguir sucediendo en Ethereum? Claro, es un... Tomo la pregunta. Sí, la idea es migrar todo a L2 por un tema de costos. Obviamente, cuanto más barato salga para todos los participantes, mejor. De hecho, ya se fue Pablo, pero estaban Pablo y Ariel, que son medio encargaron de hacer todo el desarrollo de lo que es L2. Ya se lanzó todo el tema de los contratos y el bridge, o sea que técnicamente ya está L2. No sé si están dando medio raro. Ya existen los contratos en L2, pero todavía no hay indexing rewards en L2. Digamos, la primera migración va a ser como lenta y controlada, porque no es un swap en L2, es migrar una cosa bastante compleja, una máquina que está andando. Se va a hacer como de apartes, pero ya está los contratos y la idea es que los participantes puedan estar eventualmente en L2 y por ahora van a estar tanto L1 como L2 coexistiendo. Calculo que en algún momento, medio que lo de L1, si se deja de usar, se va a desfasar o deprecar, pero sí. La idea es que todos los participantes estén en L2 eventualmente. Para L2 usan un for del bridge de Gnosis, ¿puede ser?
¿O es una especie de contrato de escrow para poder cruzar los tokens a L2? Es un contrato custom y creo que es una especie de escrow, pero las index reward al no ser, digamos, minteadas en L1 y pasadas a L2, sino que se mintean en L2, tiene un par de cositas ahí que tienen que mantener ciertas reglas funcionando, sino no es un bridge, el bridge común de Arbitrum, es un bridge custom. Justamente la migración hacia Arbitrum es una parte muy importante del roadmap de DGraph para 2023 y creo que va un poco también acorde a cómo otros protocolos también han migrado a Arbitrum exitosamente y es algo a observar para el año que viene junto con SAPS y con un montón de otras áreas en las que se está desarrollando. ¿Alguna otra pregunta? O bueno, si no pasamos. Bueno, muchas gracias.